Buenas tardes, mi nombre es Wilfredo Aguilar. Qué bendición poder traerles la palabra del día. Ahora quiero hablarles del fruto de la muerte. El fruto de la muerte. Am, es am, es importante que aprendas la misericordia de Dios, el amor de Dios, porque si no vas a caer en la ley de Dios, vas a obtener un fruto que no quieres, la maldición de la ley. Porque nadie cumple la ley. Nadie incumple la ley. De los que son nacidos de mujer, nadie incumple la ley. Ni siquiera Adán, que Dios mismo lo formó de la tierra, pudo cumplir la ley. Es imposible cumplir la ley. La única persona fue Jesús en carne que cumplió la ley. Porque Él es Dios. Él es el que la dio. Él la puede cumplir. Pero para nosotros es muy difícil. Es muy difícil. Y como es muy difícil, el pecado y la muerte se aprovechó de nosotros, y por medio de la ley nos tiene bien agarrados, porque la maldición tiene que venir. Por eso es que uno mira que no hay diferencia entre una persona que cree en Cristo y una que sí cree. Los dos están bajo la maldición. Por eso Pablo decía, tanto sea judío o gentil, los dos están esclavos del pecado. Entonces tiene que venir el sacrificio de Dios a libertarnos, la verdad de Dios a libertarnos del pecado, para no ser más esclavos del pecado y ya no estar dando fruto, para que no estemos bajo la maldición. Y lo único que te puede salvar de la maldición de la ley es el cuerpo, es la carne de Jesús. Dice que de la manera que Dios nos redimió de la maldición de la ley, es a través de su cuerpo, porque dice que está escrito: maldito el hombre que muere colgado en un madero. Entonces, como Jesús murió colgado en un madero, sobre de él vino la maldición de la ley. Entonces ahora ya nosotros ya no tenemos que estar bajo la maldición de la ley. Por Jesús, por el cuerpo de Cristo, por su sangre preciosa, ahora tenemos libertad de la ley. Mientras tanto, aunque una persona sea atea, una persona no crea en la palabra, en la Biblia, no crea en Jesús, la persona va a vivir bajo la ley de Dios. Va a vivir bajo la ley de Dios y va a vivir bajo la maldición de la ley de Dios. Pero no tendría que ser así para las personas que creemos en Jesús, para las personas que hemos aceptado su sacrificio. Debería de haber una diferencia. No debería de haber un fruto de muerte. Debería de haber un fruto de vida, un fruto del Espíritu Santo. Entonces eso va a suceder porque la palabra está llegando, la palabra está revelándose, la palabra de gracia, la palabra de amor está revelándose. Hoy pude gozarme en la transmisión de Dante, ministerio que está siendo sumamente bendecido, pero no, también criticado por las personas religiosas, por las personas que no conocen del amor de Dios. Causa una revolución, pero sin embargo Dios lo utiliza. Está siendo de bendición para todos nosotros, pero a la misma vez Dios pone sus tesoros en vaso de barro, así que podemos compartir y también puede ser beneficiado todos los que compartimos la palabra, oramos, cantamos para Jesús. Somos barros escogidos para la gloria de Dios, no para destrucción, sino para revelar la gloria de Dios, para mostrar la luz, para hacer la sal de las personas, para que puedan ver una gran diferencia. El mundo no necesariamente le esperan buenos días. Pueda que vengan, estamos pasando por momentos difíciles y puedan que se aumenten estos momentos. Sea como sea, tenemos la luz de Cristo.
tenemos la verdad de la palabra, el evangelio de la gracia. Ya no estamos más bajo la ley del pecado, la ley que te lleva a la muerte. Entonces, una de las cosas que yo hago es, yo leo en sí toda la Biblia, me gusta leer la Biblia, pero mi enfoque, especialmente en estos últimos meses, ha sido la carta de Pablo. Las cartas de Pablo, desde Romanos hasta Hebreos, las cartas de Pablo. Pero escuchando la carta de los Romanos, es increíble ver ahí cómo la justicia de Dios es un regalo de Dios que se nos ha sido dado, y ahora podemos estar firmes no en nuestra fidelidad, sino en la fidelidad de Jesús. Entonces ahora he hecho un esfuerzo por enfocarme totalmente en la carta de los Romanos. Ahora yo duermo oyendo la carta de los Romanos, y durante el día pues a veces leo otros libros, leo los el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero mi enfoque principal, donde está como un enfoque láser, es en la carta de los Romanos. En la carta de los Romanos tenemos que ver el amor de Dios. Ya es tiempo que despertemos y disfrutemos del sacrificio de Jesús. Yo sé que tú quieres sacrificar para Dios. Yo sé que tú quieres que el mundo disfrute de tus sacrificios, pero no se comparan al sacrificio de Cristo. No se comparan a las riquezas que hay en Cristo Jesús. Jesús es importantísimo, y ahora por medio de su carne, por medio de su sangre y su espíritu del nuevo pacto, ahora podemos vivir una vida sin la maldición de la ley. La maldición de la ley. Entonces, por la maldición de la ley es que las personas envejecemos, por la maldición de la ley es que las personas morimos, por la maldición de la ley es que las personas viven en pobrezas, a veces en pobrezas extremas. Tenemos el caso de Venezuela, tenemos casos de lugares afuera donde existe prostitución de niños, que sus padres no pueden darles de comer, venden sus cuerpos en lugares remotos, en lugares afuera de otros países. Todo eso es parte de la maldición que viene bajo la ley. Ahora en Cristo podemos decir no más a la maldición, no más. No vamos a sufrir algo que Jesús sufrió por nosotros. Yo creo que Jesús hizo un buen trabajo. Yo creo que su trabajo es excelente. Que Dios está complacido con su trabajo. Tanto que eliminó lo que era requerido por Dios. Ofrendas y diezmos. Es algo que Dios demanda. Las ofrendas. Por eso es que no es que Moisés, Aarón, todas las personas del Antiguo Testamento hacían altares, sacrificaban animal. Salomón sacrificaba miles de ovejas, sacrificaba a Dios, para que Dios lo escuchaba. Dice que Dios hasta se le aparecía en sueños y le decía: ¿qué quieres? ¿Por qué? Porque lo demanda Dios. Eso es una demanda de Dios, eso le pertenece a Dios. No son de nosotros los diezmos y las ofrendas. Pero ahora el sacrificio de Cristo ha reemplazado todo eso. Ha quitado todas esas ofrendas. Ahora ya no tienen que morir más animalitos. Todavía hay uno que otro. Allá en Israel especialmente, cuando las personas que no están viviendo, que no conocen de Jesús, son agobiados por el pecado, por la culpa del pecado. Entonces ellos sacrifican animales. No lo hacen públicamente, no es parte como antes, lo hacen ilegalmente, pero todavía hay ciertas personas y otras personas que quisieran volver a restaurar. Por eso quieren el templo otra vez, para volver otra vez el sistema, pero eso no sucederá porque Dios está satisfecho con el cuerpo de Cristo, con el sacrificio de Cristo. Dice tanto que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, dice que el templo
donde el lugar santísimo se rasgó en dos. Los sacerdotes vieron eso. Qué tremenda señal, porque eso automáticamente invalidaba el templo. No se podía tener un lugar santísimo con una cortina, con un velo partido en dos. Tuvieron que repararlo, saber cómo le harían, pero eso era ilegal. Ya eso determinaba que el templo estaba inservible. Y ahora Jesús, su carne reemplazó todos esos sacrificios. Ahora, ¿cuánto más nosotros? Debería de haber una diferencia entre los que creemos en Jesús y los que no creen en Jesús. Pero aparentemente los dos bandos estamos bajo la maldición de Dios, porque no hemos reconocido el evangelio de la gracia. El evangelio no hemos disfrutado del sacrificio de Cristo. Estamos sufriendo nosotros también para agradar a Dios. Por mucho que tú sufras, no vas a ni siquiera llegar a 1% del sacrificio que Jesús hizo. Imagínate, Jesús no conocía el pecado. Jesús se hizo pecado por nosotros, para liberarnos completamente. Yo creo que esta palabra de este día te va a liberar del legalismo, te va a quitar velos y te va a liberar de la ley. Dice Romanos 7:5, introducción: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo, a fin de llevar fruto para muerte. Es tremendo que nuestra vida espiritual dé fruto de muerte. ¿Cómo puede ser que nosotros demos fruto de muerte a menos que haya una maldición, que estemos bajo una maldición? Ahora en Cristo rompemos esa maldición. En el nombre de Jesús, por su cuerpo, por su sangre, te declaro libre de esa maldición, del que lleves fruto de muerte. Dice Romanos 7:13, Pablo hablando, Pablo no era una persona carnal. Pablo era una persona espiritual que entendía la ley y entendía la revelación de la gracia. Entonces Pablo habla el contraste en que hay de la persona que quiere agradar a Dios en su carne, pero no puede, porque hay un intruso en nosotros que nos lleva a hacer el mal, y de esto se aprovecha el pecado y la muerte para crear fruto de muerte en nuestras vidas. Dice, entonces, versículo del capítulo 7, versículo 13, dice: entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. De ningún modo, al contrario, fue el pecado, a fin de demostrarse que es pecado al producirme muerte, por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento del pecado llegue a ser un extremo pecaminoso. Eso es lo que la ley de Moisés, la ley de Dios se produce muerte en ti, un fruto de muerte. Dice, versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Ha venido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que la hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si no quiero hacer eso hago. Ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley que el mal es presente está en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros del cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente, y esa me hace prisionero de la ley del pecado que está en mí. Por eso ahora en mis miembros. Por eso ahora
judío, dice Pablo, judío, que creían de que no estaban en pecado. Judío y gentil, los dos están bajo pecado. Sea que una persona sea atea, crea en Buda o crea en los ovnis o lo que sea que crea, está bajo la maldición de la ley. Bajo la maldición de la ley. Y por eso necesita venir Cristo y liberarnos a través de su carne, su sangre, porque en Él fue la ira de Dios. En Él cayó la maldición de la ley, para que no caiga sobre nosotros. Miserable de mí, versículo 24. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo la ley de Dios, pero con la carne la ley del pecado. O sea que Pablo básicamente llegó a un punto donde dice, ¿quién me liberará de carne de pecado? Ahora hay personas creyentes que básicamente piensan que ya tienen días de no pecar, que viven sin pecar. Pero eso es un engaño. Ese es un engaño, porque la única manera que nosotros verdaderamente somos justificados, santificados, ser santos delante de Dios, no es por nuestras obras, es por las obras de Cristo. O sea que cuando nosotros pensamos en santidad, no estamos pensando en lo que nosotros estamos haciendo, sea bueno o malo. No, pensamos en lo que ya Jesús hizo por nosotros. Eso es lo que nosotros con lo que contamos, con su fidelidad, con su amor, con lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario al entregarse por nosotros. Eso es lo que contamos. No contamos con que ya tengo días de no hacer esto malo, o ya estoy en la senda correcta. No. Nuestra santidad depende del Espíritu Santo. Mi intención que cuando escuches estas palabras, entre en ti, o se levante en ti el verdadero Espíritu Santo, el verdadero Espíritu de vida, el verdadero Espíritu de verdad, y sea Él el que reine en tu vida, porque de otra manera no lo vamos a poder lograr. Vamos a seguir bajo la maldición de la ley. Tiene que venir el Espíritu Santo a liberarnos de la ley, porque esta ley produce en nosotros un fruto de muerte. Un fruto de muerte. Así que ese es el mensaje de ahora, un fruto de muerte. No vivas más bajo la ley, no vivas más bajo la maldición de la ley. Agárrate de la carne de Jesús, de su espíritu, de su sangre. Agárrate, que sea un reemplazo completo, que sea Jesús el que esté viviendo en ti, morando en ti, que sea Él el que haga morir la carne a través de su Espíritu Santo. De lo contrario, nadie es inteligente para decir que ya no va a pecar, o nadie es una falacia. La única manera que nosotros ahora nos podemos contar sin pecados, santificados, que el diablo ya no puede, porque el diablo no puede tocar lo que es santo. El diablo no puede tocar lo que es santo. Y de la única manera que lo vamos a declarar apartados no son por nuestras obras, sino son por la fidelidad de Jesús, por la justicia de Jesús. Él es nuestra justicia. Así que no habrá nadie que te ponga enfrente. No habrá diablo que te ponga enfrente. Porque vendrán a ti como por un camino y saldrán por 7. Tú serás la cabeza y no la cola. Dios bendecirá tu entrada y tu salida. Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición sobre ti hasta que sobreabunde. Y Dios reprenderá al devorador. ¿Por qué? Por la santidad de Cristo, por la justicia de Cristo, por la fidelidad de Cristo, por el amor de Cristo. Por eso Dios ahora te bendice y te libra del mal. En el nombre de Jesús, recibe. Gracias a todos los que se suscriben a la página de Facebook, a la página en el canal de YouTube. Y si tú no te has suscrito, suscríbete, comparte. Gracias a los que comparten, a los que
hacen like y que están apoyando emocionalmente. Gracias a aquellos también. Que Dios esté tocando y quieran bendecir a este ministerio. Nuestros mensajes tienen una dirección electrónica donde puedes enviar una bendición digital. Ahora en la página edwilfredo.com, ahí tengo una manera por PayPal, si quieres donar algo a este ministerio, si este ministerio ha sido de bendición para tu vida. Así que gracias, te declaro en victoria, te declaro libre de la maldición de la ley por la carne y la sangre, el espíritu del nuevo pacto de Jesús. Así que vive en victoria, vive en la bendición de Dios. Dios te bendiga, te veo mañana, bye.